Ahora sí, entremos a hablar de este impuesto de normalización puntual 2020 para aquellos que vayan a tomar la decisión, que ya deben ser muy pocos porque la gran mayoría pues han normalizado su situación, sobre todo a finales del 17 y la normalización del 19. Esta normalización del 20 establece una última y única vez. Por eso llamamos el título de nuestro webinar en segunda línea, última oportunidad. Esta va a ser realmente la última oportunidad, por lo menos en este gobierno, lo que dicen las autoridades tributarias, para que los residentes fiscales colombianos normalicen los activos que no vienen declarando. Entonces, esta normalización fue creada para el año 2020, es un impuesto complementario al de renta y patrimonio, se declarará, liquidará y pagará en una declaración independiente que se deberá presentar hasta el 25 de diciembre. Hay una discusión muy importante a principios de este año, porque el año pasado muchos contribuyentes corrieron a pagar esta normalización para no correr un riesgo de que no quedaran normalizados. El año pasado la autoridad tributaria, dentro de las discusiones de los famosos decretos reglamentarios de normalización, se mencionaba que tenía que pagarse esa declaración. Hoy ya, al parecer, la autoridad tributaria ha cambiado su postura y yo podría perfectamente presentar, no pagar o presentar y hacer un acuerdo de pago porque es una liquidación privada que tiene su carácter independiente. Sin embargo, hasta que la autoridad no sea concreta y clara, pues nuestra recomendación es no arriesgarse hasta que ellos no tengan un pronunciamiento oficial al respecto. Esta declaración no admite corrección y no la puedo presentar de manera extemporánea. Y, muy importante, precisa la ley de crecimiento que se protegen las situaciones jurídicas consolidadas del impuesto anterior, es decir, que las situaciones jurídicas consolidadas con la ley de financiamiento, pues se mantienen y se reiteran en esta ley de crecimiento. Los sujetos pasivos, al final, son los contribuyentes de renta del régimen simple y van muy orientados a quiénes son los que tienen el aprovechamiento potencial o real de los activos, que más adelante los vamos a desarrollar. El hecho generador es la posesión de activos omitivos a la declaración de pasivos inexistentes. Ojo, el 1 de enero del 2020. La base gravable, en el caso de activos omitidos y pasivos inexistentes, es el 100%, y hay una base gravable especial del 50% si yo repatrio esos activos trayéndolos al valor comercial de los mismos, y la tarifa es del 15%. Sube 2 puntos adicionales a la tarifa del año anterior. Estos activos emitidos se deben de incluir en la declaración de renta o simple y en la declaración de activos en el exterior del año gravable 2020. Es muy importante no incluirlos en la declaración de renta del 19, porque si no, entonces no los estaría omitiendo y no estaría dentro del hecho generador. Entonces es fundamental comprender que el año de la declaración donde yo voy a declarar esos activos después de haber sido normalizados debe ser en el año gravable 2020, la declaración de renta que se presenta en el 21 y la declaración de activos del exterior propia del 2020. El segundo elemento es que no genera sanción en renta, en el simple, en impuestos sobre las ventas, en el régimen de precios de transferencia, en la declaración de activos del exterior, ni información exógena. O sea, con toda tranquilidad pueden incluir esos activos que la DIAN no va a hacer sanciones retroactivas sobre esas obligaciones formales de presentar declaraciones. Y lo bueno de la ley de crecimiento es que incluyó al simple y sobre todo que no haya multas retroactivas sobre las declaraciones de activos en el exterior. En la ley de financiamiento no existía, pero en la ley de crecimiento en buena hora incluyeron esto porque era un gran vacío y nervios que podían tener los contribuyentes que se normalizaban, que además de normalizar lo fueran a sancionar por no
presentar la declaración de activos en el exterior de los años correspondientes a que estaba omitiendo ese activo. No se genera renta por comparación patrimonial, ¿sí? Ni renta gravable por los activos emitidos en las declaraciones de renta de los años anteriores ni en la del 2020. Entonces, todos saben que existe una renta por comparación de patrimonio. Si es que si me aparece un patrimonio de un año a otro, la autoridad tributaria me puede revisar las declaraciones que aún no están en firme. Entonces, aquí también precisan que ese incremento patrimonial no puede generar una revisión sobre ese concepto en los años anteriores. Tampoco genera infracción cambiaria por el registro extemporáneo en el Banco de la República. No implica la legalización de activos con origen ilícito o relacionado con lavado de activos o financiación de terrorismo, directa o indirectamente. Nosotros ya hemos dictado varias conferencias al respecto con abogados penalistas de nuestra firma. No dará lugar a persecución fiscal o penal a menos que se acredite el origen ilícito de los recursos por delitos contemplados en el Código Penal. Es evidente, pues aquí dineros que vienen de operaciones de lavado de activos y de terrorismo, pues no pueden tener ese privilegio. Y la DIAN tiene la facultad de desconocer las operaciones cuyo fin sea eludir la aplicación de estas normas mediante el concepto de abuso tributario. Ahora, importante también que tengan en cuenta que seguramente muchos contribuyentes utilizan como vehículos de protección patrimonial, familiar y sucesoral vehículos fiduciarios como las fundaciones de interés privado, los trusts, los seguros con componente de ahorro material, los fondos de inversión o cualquier otro tipo de negocios tributarios. Para efectos de normalizar este 2020 debemos tener claro unas reglas fundamentales si yo estoy declarando o normalizando mejor este tipo de activos. Entonces, ¿quién debe ser el que tiene aprovechamiento económico de esos activos para fines tributarios? Si el fundador constituyente, entendamos por él un ejemplo, el padre es el constituyente de un vehículo fiduciario y transfiere de manera condicionada beneficios a sus hijos, será el padre el que deba normalizar y declarar ese activo. Ahora bien, si resulta que el padre le ha dejado a sus beneficiarios, sus hijos, beneficios no condicionados, quiere decir que los beneficiarios empiezan a recibir y administrar esos activos, serán estos los que deban normalizar y declarar esos activos en sus declaraciones tributarias, y en el caso de las sucesiones ilíquidas, será cuando fallece el fundador y claramente pues el beneficiario estaba condicionado. También para efectos tributarios, desde la misma ley de financiamiento, hoy trasladado a la ley de crecimiento, pierde relevancia para efectos de lo que dicen las normas si el vehículo fiduciario se estructura de manera revocable o irrevocable, si le da o no facultades al protector, si hay poderes irrevocables otorgados a favor de un fiduciario tercero. La ley al final lo que dice es, alguno me tiene que declarar, y si no ha declarado alguno de los dos, sean constituyentes o beneficiarios, deberán hacer la respectiva normalizadora. En este tema del aprovechamiento económico, pues muchas veces las familias cuando estructuran estos vehículos fiduciarios hacen que haya unos protectores que normalmente sean los padres mientras tengan esa capacidad legal de administrar estos vehículos fiduciarios, pero en el evento donde los padres sean los que hagan el aprovechamiento económico de esos bienes, serán los obligados a declarar los activos, o si el aprovechamiento económico son los beneficiarios, que en este caso podrían ser los hijos, serían los hijos los obligados a declarar, liquidar y pagar el impuesto de normalización si no se viene declarando. Y aquí, pues lo que nosotros vemos en esta gráfica es que viene un padre, que es un aportante de bienes a un trust irrevocable, que tiene a unos beneficiarios que seguramente pueden ser sus hijos, y si esos beneficiarios tienen el aprovechamiento económico real y potencial,
es el que debe presentar su respectiva declaración de normalización en la medida en que no los tengan reportados, y si además recibe distribución de los ingresos, serán los que deban declarar los ingresos provenientes de los beneficios que llegan de este tipo de entidades, que en Colombia están enmarcados en el capítulo de ganancias ocasionales a unas tarifas del 10%. Muy bien. Hay una base gravable especial en esta normalización 2020 y es básicamente hoy no se puede normalizar los $10.000. ¿Por qué? Porque hay una base gravable especial, así lo concluimos nosotros, y es que cuando hay entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores al costo de los activos subyacentes, la norma claramente, hoy sí, no en la primera fase de normalizaciones hace 4 años, se calcula sobre el costo del activo subyacente. Y en el caso de que yo, mi inversión en el exterior sea a través de estos vehículos fiduciarios, que sean fundaciones, trusts, seguros de ahorro, debo tener claro que estos vehículos se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia, que su valor patrimonial correspondería al costo fiscal histórico de estos activos y que se aplica el pleno principio de transparencia fiscal sobre los activos subyacentes. ¿Todo esto qué quiere decir? Básicamente que con este principio de transparencia, ya ustedes ven esa gráfica, yo soy el contribuyente, que es el que está de negro, que tiene una sociedad o una fundación en el exterior, que además esa sociedad tiene otra sociedad en el exterior y que tiene un activo subyacente. Ya con esta normalización, yo no puedo normalizar los $10.000 porque si los llego a normalizar, estaría yo cometiendo un grave error porque hoy sí ya tengo una norma que me obliga a que el valor será del activo subyacente, que en este ejercicio es el $1.000.000. Muy bien. Queremos dejarles también en el radar el concepto de abuso de formas jurídicas, que ya han habido fallos al respecto ya muy recientes, el año pasado, porque para la DIAN hoy este tipo de situaciones las pretende marcar en abuso de formas jurídicas y en normas antiabusos en materia tributaria. Entonces, lo que dicen estas normas es que cuando hay entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores a los activos subyacentes, es cuando se presume que hay unas entidades artificiosas sin razón o propósito comercial aparente. Y son entidades cuyo costo fiscal difiere sustancialmente de sus activos subyacentes. Entonces, es muy importante que entiendan que la DIAN, cuando empiece sus procesos de investigación, van a pretender utilizar estas normas antiabuso que ya están consignadas en el Estatuto Tributario y de alguna manera esas entidades cuyo capital sea sustancialmente inferior en comparación con el costo del activo subyacente van a ser revisadas por parte de la autoridad tributaria. Para eso, pues, y no entrar en el tema de ese abuso y no poder justificar en una investigación, si además yo no llevo la contabilidad y no puedo justificar la diferencia entre el costo de los 10.000 y el activo subyacente del millón, pues seguramente me van a enmarcar en este régimen y me van a hacer las rentas por comparaciones patrimoniales y me van a aplicar las sanciones pertinentes si yo no tengo cómo justificar en una contabilidad y en unos estados financieros que evidentemente de años anteriores debía declarar 10.000 y no mi $1.000.000. Muy bien. Hay una base gravable especial en esta normalización del 2020 y es si yo tengo activos en el exterior, por decir algo, un portafolio que en costo fiscal fue $1.000.000 hace 10 años y hoy vale $1.500.000 y lo quiero traer, ese sería el valor de mercado de mi portafolio y ese valor de mercado, cuando hablo de un portafolio, pues es muy fácil, pero podría traer también una casa que yo llego y vendo, normalizo y vendo en un mismo año, pues tendría el valor comercial de la venta de esa casa. La traigo a Colombia. Si yo la traigo a Colombia con una vocación de permanencia, y eso quiere decir que deba tener mínimo 2 años de permanencia, pues yo reduzco la base, pero la plata debo traerla
antes del 31 de diciembre del 2020. Muy importante para aquellos que quieran todavía traer remanentes y aprovechar al final una tasa económica efectiva del 7,5%. Muy bien. Muchos de nuestros contribuyentes preguntan sobre estos requisitos para la repatriación efectiva de activos en el exterior y entonces, pues, ¿qué se considera base gravable? Valor de mercado. Entonces, en portafolios es claro, en préstamos es claro y tendría uno que conseguir avalúos técnicos para soportar que ese bien raíz o, por ejemplo, en este caso, las acciones y aportes de sociedades están a ese valor comercial y que yo las tengo que realizar porque tengo que traer el dinero al país. El beneficio del 50% es que pues quieren que la plata retorne al país de los contribuyentes y que se quede por lo menos por 2 años. La repatriación se puede hacer de manera directa o de manera indirecta. De manera directa si es que lo hace directamente el contribuyente o de manera indirecta por la entidad del exterior que es objeto de ese impuesto. La vocación de permanencia es mínimo 2 años a partir del vencimiento en plazo para efectuar las inversiones con vocación de permanencia. Y acuérdense que el vencimiento del plazo es el 31 de diciembre del 20. Y estos dineros deben entrar a través del mercado cambiario colombiano y cumplir todas las obligaciones del régimen de cambio vigente. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Finalmente ayer, 14 de julio, la DIAN, con motivo de la noticia de la semana pasada que nos contó Claudia en su presentación, en que Panamá finalmente va a intercambiar, saca el decreto reglamentario ayer de la normalización del 2020 y nos ha llamado la atención varios elementos que no están en la ley, pero que sí pretenden incluir en el reglamento. Sobre todo el que tiene el signo de interrogación, y es que muchos de los contribuyentes trajeron sus dineros y pretenden volverlos a sacar, y la DIAN, entonces, en este decreto dice que no se entiende que hay inversión de recursos omitidos en el exterior cuando sean repatriados para la eliminación de pasivos. Entonces, si yo tengo una deuda de mi casa con Davivienda y no tenía un activo declarado, lo declaro vía normalización, traigo la plata y con la plata pago el pasivo, como que el recurso no quedó invertido en Colombia, pues quedó en una institución financiera colombiana. Nos llama mucho la atención el alcance de ese decreto, porque pues qué mejor permanencia que demostrarle a la DIAN que yo pagué la hipoteca de mi casa. Yo creo que esto va a generar una polémica importante. También define por bienes este decreto, en especial las obras de arte, las joyas, las piedras preciosas y los animales de exposición, como que son activos que hacen parte del patrimonio bruto del contribuyente. No es costumbre que ninguno de esos activos, obras de arte, piedras preciosas y animales de exposición, los contribuyentes los tengan declarados en sus declaraciones tributarias, pero eso de alguna manera va viendo cuál va a ser la línea de investigación de la autoridad tributaria sobre ese otro tipo de activos que no, los contribuyentes usualmente no declaran en sus declaraciones tributarias. El otro elemento es, no se entiende que hay inversión de recursos omitidos en el exterior cuando sean invertidos en una sociedad nacional a través de una cuenta en compensación. Entonces yo llego, soy una sociedad que tengo una cuenta en compensación, los traigo y los meto a una cuenta en compensación. No se considera que está bien hecho. Y por último, también que ha surtido muchísima polémica y no está en la ley, pero sí lo metieron en el reglamento, es que la norma me dice a mí con claridad que invierta en Colombia. Puede ser que yo, Andrés, traiga un dinero, lo normalice y decida invertirlo en una sociedad colombiana. A mí lo que me pide la norma es que la invierta en Colombia. Pero si esa sociedad colombiana invierte en el exterior, pues resulta que aquí están trasladando a que esa sociedad donde yo invierto, si invierte en el exterior, pues no cumplí con los requisitos de reinversión. Y eso también es muy preocupante porque yo tenía unos dineros en dólares, los traigo a Colombia, con esos dineros en dólares voy a Bancolombia
que es una sociedad donde yo meto mi plata, seguramente en un fondo fiduciario, y Bancolombia le da por invertirlo en un portafolio en Europa o en Estados Unidos. Pues aparentemente, como está redactado este decreto, que ya quedó en firme ayer, pues tampoco podría hacerlo, y eso va a generar también una gran polémica frente a que los contribuyentes no puedan de ni manera directa o indirecta, sobre todo, poder tener un activo en dólares producto de su repatriación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Nosotros tenemos que aquellos que repatrian, si repatrian, su base gravable es del 50, pero deben tener la vocación de permanencia. Si tienen la vocación de permanencia, siguen con su 50%, y si no tienen vocación de permanencia o no logro demostrar la vocación de permanencia, pues voy a tener problemas porque me toca hacer corrección de las declaraciones, pagar un mayor impuesto, el otro 50% que me ahorré, sanciones de corrección, debo solicitar a que la DIAN me habilite el formulario, y además debo corregir el impuesto al patrimonio porque pues también tenían los beneficios, y si es no, pues mi base gravable es el 100%. Importante que tengan en cuenta que el saneamiento a valor de mercado con esta ley de crecimiento para la normalización solamente va enfocado a activos que ya he normalizado, no a cualquier activo, a los activos que ya he normalizado. En el mundo de pasivos inexistentes, hay que tener claro que si yo tengo un pasivo inexistente, el valor a normalizar debe ser el valor reportado en la última declaración de impuestos. Eso quiere decir que si yo tengo un pasivo inexistente en mi declaración de renta del año 2019, debo incluirlo y debo reportarlo, porque mi normalización es cuando tengo un pasivo inexistente el 1 de enero del 2020, es decir, que debo tener mucho cuidado al momento de hacer mi declaración de renta por el año gravable anterior.